Parece que viene Sí. así. Este es el momento en donde nos preguntamos a qué hemos sobrevivido como humanidad y a qué vamos a sobrevivir y qué se nos viene para adelante, porque la verdad que el mundo está más hot que nosotros. Planes a corto plazo. De ahora en más. Sí. No se proyecten demasiado. Bueno, vos, Oke, hiciste la pregunta clave. ¿A qué hemos sobrevivido como humanidad? Y yo te tengo que decir que estamos sobreviviendo a la humanidad. A la humanidad misma. ¿Qué bolsa de pus que somos todos. Sí, no, no era solo yo. Sí, una cagada. Bueno, ¿por qué estamos sobreviviendo como humanidad? Pues este lunes, el 9 de agosto, el IPCC, digamos, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC cariñosamente, es un organismo de la ONU, digamos, que se encarga de estudiar el cambio climático a nivel global. Y lo que nos dicen básicamente en este informe es que estamos al horno. Sí. Y bien al horno porque nos estamos calentando como nunca antes. Y no de la buena manera. No de la buena manera para nada. En este informe lo que hacen, presentan unos detalles y sobre todo fundamentos científicos para explicar el cambio climático. Esto está bueno en época de mucho negacionismo. En la semana se había hecho viral un video de Milei diciendo que el cambio climático es un invento del socialismo y ese tipo de argumentos. Mira, la semana que viene vamos a tener entre 27 y 30 grados en pleno invierno. Pero de todas maneras... el día miércoles. ¿Cuánto? 35. Jale. Pero de todas maneras es culpa del socialismo. O sea, agosto suele ser un mes cálido para estar dentro del invierno, pero 35, 35 grados es una bocha. Una locura. Sí. Te pasas, güey, te pasa. Bueno, lo que explica también este informe es qué provoca el cambio climático, que es básicamente nosotros, el rol que tenemos como humanidad en esto del cambio climático, lo mal que estamos a niveles generales, lo que es inevitable ya a esta altura y qué es lo que podemos hacer para tratar de desacelerar un poco este avance de la temperatura global. Bien. Bueno, insistiendo sobre esto de lo inevitable, es que una de las cosas que más impactó de este informe es que lo que dice básicamente es que estamos en un punto de no retorno. O sea, ya no tenemos posibilidad de evitar que siga aumentando la temperatura global. Lo único que nos queda ahora es tratar de hacer que no se siga acelerando, bajar un poco el cambio y que, bueno, esta inercia de aumento de temperatura no se vaya al carajo, sino que aumente ligeramente. Claro. Para ponerlo en números, ¿se acuerdan que hace un tiempo les hablaba sobre el Acuerdo de París y les decía que se había establecido como un índice de alarma un aumento de 1.5 grados? Sí. Por sobre la temperatura, por sobre los niveles preindustriales, Sí, que es aproximadamente sí. la temperatura que había en la revolución industrial. Lo que dice este informe es que ese aumento de 1.5 va a suceder antes del 2050. Ya es un hecho que va a suceder y va a suceder ahora en estas próximas décadas. Y se acuerdan que también ese mismo día les contaba que en este Acuerdo de París se ponía como meta no llegar, o sea, el caca no tocar eran los 2 grados centígrados por sobre estos niveles. Bueno, lo que dice este informe es que ahora vamos a tratar de mantenernos dentro de ese margen de los 2 grados centígrados, porque si seguimos el ritmo que estamos vamos a llegar a los 4.4 grados a finales. O sea, pasamos de tratar de no llegar a 2 a tratar de no llegar a 4,5. A mí me sorprende, la verdad, lo que se ha acelerado el proceso del cambio climático en estos años de pandemia. Recuerdo que decían cosas como, bueno, ahora que frenamos todos, el planeta va a tratar se va a acomodar un poco. Claro. No, porque después de la pandemia las industrias dijeron, oh no, estamos volviéndonos pobres, produzcamos más, y se pasaron por el planeta. Sí, y todas esas autocensuras que te estás haciendo. Sí, es que, wow, chabón. Bueno, para serles honesto, este informe tiene muchas cosas para analizar, así que le pedí que me dieran unas manos a unos referentes del ecologismo y de la lucha ambiental en Argentina. Son 3 referentes con quienes hablé. El primero es Javier Espeolea, de Jóvenes por el Clima, Javi, sí. de acá de la seccional de Córdoba. Jessica Gentile, que ya ha salido en Postmundo, la coordinadora de la red ecosocialista.
Y también hablé con el doctor Raúl Montenegro de la FUNAM. Que también es profesor de la UNC, ¿no? Que también es profesor de la UNC, si no me equivoco, en la Facultad de Psicología, creo que me dijo. Mira, no recuerdo. Que bueno, Montenegro es muchas cosas, es una... Un todólogo. Sí, sí. Como los postmundianos. Es una eminencia del ambientalismo. Me encanta. Pero bueno, para ir más rápido y a las piñas, empezamos a escuchar las cosas que me dijeron. Los que les dije fue... Tirame un par de reflexiones en base a esto, así que salió de todo un poco, sobre todo teniendo en cuenta que son 3 instituciones distintas. Claro. Que ven el ambientalismo de forma distinta. Javi lo primero que me dijo es que lo que más le preocupaba a él era el tema de esto que se vienen anticipando las fechas. Lo que decíamos que tratábamos de evitar, de no llegar al final del siglo con 2 grados, bueno, ahora va a pasar en el 2050 y cosas así, pero bueno, lo escuchamos a él que lo explica mejor. Escuchamos el a reporte Javier. es terrible y, digamos, asusta bastante, porque algunas consecuencias que antes se pensaban como para el 2100 y que se estaban pensando para el 2050, ahora es probable que estén en la próxima década. Específicamente el aumento del 1,5 grados en la temperatura global del mundo desde la era preindustrial. Bueno, Javi lo anticipa todavía más, porque dice en la década que viene, o sea, en el 2030, él ya está diciendo que estos niveles se pueden alcanzar, que en algún punto del informe sí es cierto, se nombra de que existe una gran posibilidad de que a partir del 2030 lleguemos a ese 1,5 grados y que es lo que tenemos que tratar de mantener. Actualmente estamos en 1,1, así que tampoco estamos tan lejos. Por su lado también Jessica Gentile me pareció copado que me enumeró algunas de las consecuencias que derivan de este aumento de la temperatura. Escuchamos los que decía. Perfecto. Los cambios que se vienen provocando no tienen ningún precedente histórico, son tan generalizados y se han generado de manera tan rápida y tan veloz que en algunos casos los daños son irreversibles por milenios. Estamos hablando los daños generados en el océano y en las capas del hielo fundamentalmente. Igualmente, ejemplos de los cambios y los fenómenos extremos que estamos asistiendo son las sequías históricas del río Paraná, el río más importante de la Argentina, como también las tormentas intensas con grandes inundaciones como las que recientemente se vivieron en Europa, en Asia, los incendios que están aconteciendo en Grecia, las olas de calor como las de Canadá, son expresiones directas de los cambios que anuncia el informe. Bueno, ejemplos bien concretos que los hemos hablado, hemos tratado Sí. acá y que seguramente se han tratado en muchos medios, así que debes estar al tanto Sí, sí. de todo lo que están pasando. Todos esos son efectos colaterales del calentamiento global. Y por su parte, el doctor Montenegro me explicaba que él ve 2 grandes problemas que se desprenden de este informe del IPCC. Lo primero que él dice, no lo dice en estos términos, él es mucho más correcto, pero básicamente dice que no le cabe la careteada política. Claro. Esto de decir, los políticos de turno constantemente dicen de que se van a tomar medidas a favor del ambiente, de que Sí, pero por atrás te están aprobando una autovía por la Claro. montaña de zona protegida de monte nativo. Claro, y también se permite el fracking, la exploración sísmica, mega minería, todo ese largo etcétera que ya hemos dicho. Son las mismas personas que aprueban esto, son las mismas personas que dicen, che, hay que cuidar el ambiente. Sí. Y el otro, ese es uno de los problemas que dice Montenegro que disparan este tipo de informes. Y el otro problema que me pareció copado e importante poner acá, él dice que hay otros problemas que son paralelos a la crisis y que son igual de importantes y no están teniendo tanta repercusión. Él lo decía así. La otra amenaza y que tiene una magnitud igual o mayor es el cambio global de la biodiversidad y el cambio global de la ecodiversidad. El cambio climático global produce efectos trágicos, pero aún en toda esa tragedia puede haber una cierta adaptación con precios en sufrimiento terribles, pero no hay posibilidad de adaptarse
a una biosfera, o sea, a una organización ecológica de la superficie del planeta que no tenga en cuenta la dramática disminución de la biodiversidad. Esto también lo planteaste vos en una de las columnas anteriores que trajiste de La que sobrevivimos, que Claro. Todo lo que está pasando con el cambio climático está rompiendo la biodiversidad, que es como el punto de resistencia al cambio climático. Claro, y lo hablaba, yo cuando hablé puntualmente fue en base a los incendios que habían ocurrido en Sí. Córdoba, que había sido el mismo Montenegro en una entrevista a Telam, si no recuerdo mal, que lo que explicaba que el principal problema de los incendios era que después cuando vos lo reforestás, por más que plantes 80.000 árboles, Sí. todo lo que son insectos, virus, bacterias, animales incluso, se perdieron, ¿no? Eso Claro. no los podés sembrar. Entonces, lo que dice Montenegro es que con el calentamiento global sucede lo mismo, el aumento de las temperaturas daña ecosistemas, afecta la vida de los animales, no solo de las personas, son problemas paralelos, una crisis de biodiversidad que dice él y una crisis de ecosistemas, de ecodiversidad quiero decir, que van ligadas a esta crisis de calentamiento global y que se está dando poca bola. Sí. Otra cosa que dice Montenegro. que dice Montenegro sobre esto es que el cambio climático es algo sencillo de solucionar, digamos, en comparación de estas crisis. Porque tomando medidas reales, digamos, de reducción de gases de efecto de invernadero, podés empezar a hacer una reducción del aumento del cambio climático. Pero lo que no podés hacer es, insistimos, resembrar biodiversidad, volver a crear ecosistemas que se dañen por el aumento de la temperatura, y son procesos mucho más largos en los que la naturaleza tiene que actuar por sí sola. Sí. Otro tema es el rol que tuvimos y que tenemos como humanidad en este impacto a escala global. Y el Javi Aizpeolea me hacía una reflexión con una metáfora interesante. La escuchamos. Me encanta, sí. Acá entra la reflexión, digamos, de que la humanidad, digamos, en estas últimas décadas medio que se comportó como si fuera como un hombre terco con apendicitis, que medio que le dijeron, che, tenés que frenar, y bueno, siguió laburando como si nada, porque había que seguir laburando, y bueno, nos dieron el parte médico ahora, y ahora tenemos que ver que la cosa no empeore más. Me encanta. También síntoma del hombre y la mujer moderna, Sí. esto bueno, me dijeron que haga algo para estar mejor y no lo voy a hacer. Claro, ¿por qué es que me pareció muy, muy piola esto? Porque lo que dice Javi es que hemos tenido un parte médico, por así decirlo. O sea, se nos avisó de que esto podía pasar. Hace mucho. Viene hace décadas se nos viene diciendo, che, si no se baja un cambio, se va todo al carajo. Y el informe lo que está diciendo es, che, se fue todo al carajo. Entonces, es a esto a lo que quiere llegar Javi. Ahora las cosas las vamos a querer arreglar, pero obviamente nos va a ser más cuesta arriba. Ahora está más complicado. Los índices y las cosas a las que no queríamos llegar, ahora las tenemos muy cerca y estamos tratando de poner otros límites. Y me parece que viene muy ligado al tema de la productividad, esto que dice Javi. Y como un buen ejemplo de esto, me parece que fue un recorte que se difundió de Juan Cabandier, que le hicieron una entrevista, si no recuerdo mal, para Canal 9. Y lo que decía Juan Cabandier planteaba el problema de la deuda externa. Lo que decía Cabandier es que no se puede conseguir dólares sin contaminar. Y te lo está diciendo el ministro de Ambiente. Nice. Entonces estamos en una situación muy jodida. Es intentar seguir este modelo a toda costa. Lo que dice también Gentile, bueno, un poco sobre esto, es lo que plantean los expertos hace mucho tiempo. Escuchamos lo que dice. Frente a esta situación, los expertos nos recomiendan, lamentablemente, las mismas recetas que vienen impulsando desde hace años, que es reducir las emisiones de carbono y de metano. Y esta receta se intenta, al menos de manera muy formal, desde el Acuerdo de París en 2015, que impulsaba sostener durante todo el siglo una temperatura de calentamiento de 1.5 grados
y que ningún Estado y prácticamente ninguna corporación lo cumplen. Bueno, No lo cumplen. Ella resume de forma muy breve esto que venimos diciendo. Hay muchos avisos, hay tratados internacionales, hay leyes, hay acuerdos, hay protocolos, hay un montón de promesas al respecto del cambio climático, pero no se respetan, no se cumplen. Hay un tema, digamos, que es el turismo espacial, digamos, que ha sido que ha estado muy nombrado en estos días. ¿No lo hablamos acá también? No lo me debo acuerdo. haber hablado en otro lado. Puede ser, porque me parece que acá no lo nombramos. Genera demasiado gas, demasiada emisión de carbono, demasiada. Sí, una bocha. Y es algo que no está regulado, digamos. Y se puede fundamentar en los avances científicos y todo lo que quieras, pero cuando estamos hablando de turismo, de Jeff Bezos poniendo un montón de guita para ir a estar un minuto dando vueltas en el espacio y volver, me parece que el costo es demasiado alto. Sí, para el resto de los normales, Claro, digo, para el resto del mundo, claro. porque no... Esto me parece también que lo que pasó con Jeff Bezos, que bueno, perdón, no es el tema, pero me parece que viene añadido, lo que pasó con Jeff Bezos y lo que está pasando con Elon Musk, es que están plantando las vías para un turismo espacial que no vamos a poder realizar las personas normales, sino que va a ser para un puñado de ricos excéntricos que a costa de contaminar nuestro planeta van a estar disfrutando algo precioso. Claro. Acá no me gusta, o es para todos o es para nadie, vieja. Claro. Bueno, y acá creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, porque... No, pero digo, pues son 3 personas que hablan mucho, que conocen mucho el tema y que tienen muchas cosas para decir. Entonces, pero voy a resumir brevemente lo que queda. Quedan un grupito de audios de Gentile, que lo que dice es... Pone en discusión el tema de los culpables, porque Gentile pone esto en la balanza de tenemos por un lado a personas como Jeff Bezos, sí, que para irse a pelotudear un minuto del espacio genera un montón de contaminación, y por otro lado un montón de campañas que intentan que te sientas mal por, no sé, claro, por olvidarte de cerrar la canilla mientras te lavas los dientes. Mira, el otro día escuchaba una columna de la rusa Lebrov en donde planteaba: no podemos pensar en la culpa en la humanidad de la misma manera en que culpamos a una campesina en su tierra que a los grandes políticos que toman medidas como aprobar el fracking. Claro, entonces es la misma discusión la que plantea Gentile, que me pareció muy copada y muy interesante, porque podemos hacer mucho como personas individuales para intentar reducir nuestras propias emisiones, pero si después, bueno, tenemos a bombas de... Las bombas sísmicas. Claro, las bombas sísmicas explotando en el mar para tratar de encontrar el petróleo, no tenemos mucho más que hacer. Bueno, eso... Hasta acá es lo que tenemos. El IPCC nos dice que estamos para atrás y que nos cabe porque nos lo viene avisando hace décadas y el mundo sigue igual.